Granada es una ciudad situada en el sur de España, en Andalucía. Cuando los árabes vivían en una gran parte de la península ibérica, es decir, en los siglos XIII, XIV y XV, esta ciudad era la capital del Reino de Granada, un territorio que se extendía cientos de kilómetros a su alrededor. Tenía 50.000 habitantes y era una de las ciudades más importantes y ricas de Europa. Su principal riqueza económica eran la agricultura, la fabricación de la seda y el comercio. Actualmente Granada es una ciudad moderna, pero hay muchas partes de la antigua ciudad árabe que pueden visitarse y que nos permiten saber cómo era la vida en aquellos tiempos. ¿Damos un paseo? En la Granada árabe había varios lugares muy importantes que todavía existen hoy en día. La muralla, que antes rodeaba toda la ciudad, la calle Elvira, el barrio del Albaicín, la Alcaicería y la Alhambra. La calle Elvira era la calle principal, la entrada a la ciudad desde la muralla. El barrio del Albaicín, situado en la parte alta de la muralla, era uno de los lugares más importantes de la ciudad. En él vivían los artesanos, los fabricantes, los comerciantes y los nobles. La industria más importante de Granada era el tejido de la seda, y en el Albaicín había muchos telares. ¿Cómo eran las casas de los habitantes del Albaicín? Por las investigaciones arqueológicas, sabemos que todas las casas tenían una estructura muy parecida, pero su tamaño variaba según la economía de sus propietarios. Todas las casas estaban rodeadas de paredes muy altas y dentro, en el centro, tenían un patio o huerto con una fuente. Alrededor del patio estaban las habitaciones. Los olores de flores y frutas y el sonido del agua eran muy importantes en todas las casas de la Granada árabe. El agua venía de los ríos de la montaña y la guardaban en unos depósitos llamados aljibes. Aljibe es una palabra árabe que significa depósito de agua potable procedente de la lluvia. Esta palabra está incorporada al vocabulario del español como otras muchas de origen árabe. Arroz, azúcar, limón, naranja, alfombra. Bañuelo quiere decir baño pequeñito. En el Albaicín había baños públicos donde iban los granadinos a bañarse y a hablar de sus asuntos públicos y privados. Eran lugares de relación social. Otro lugar donde podemos ver cómo era la vida en la Granada árabe es la Alcaicería, que era un mercado situado en calles muy estrechas. En él había muchas tiendas donde vendían tejidos de seda y joyas de oro y plata. Actualmente es un sitio turístico lleno de tiendas de objetos diversos que recuerdan al pasado árabe. El edificio que conocemos como Corral del Carbón, en la época árabe, era un almacén de mercancías y una posada para los comerciantes. Tenía un patio central. En la planta baja se guardaban las mercancías y los animales, y en el primer piso estaban las habitaciones de los viajeros. La Alhambra era el Palacio Real. Estaba rodeado de una muralla en un monte próximo a la ciudad. Dentro de la muralla estaba el palacio, la mezquita y las viviendas de los sirvientes y funcionarios del rey. El palacio tenía una decoración muy elegante y refinada. La Alhambra es la construcción árabe más grande y hermosa de España. La visitan miles de turistas y está declarada Patrimonio de la Humanidad.